Gloria a Dios. Entonces, los arcángeles son seres angélicos, príncipes, que tienen una autoridad de parte de Dios y que van a ejercerla sobre otros ángeles. Amén. Son príncipes de ángeles o ángeles principales. Estos arcángeles son asignados a tareas muy especiales. Si lo podemos ver en la escritura, vamos a saber cómo el arcángel Miguel fue enviado al profeta Daniel cuando él está orando y está intercediendo respecto al cumplimiento de una palabra y a la transición del pueblo de Israel, y cómo el Señor envía a su ángel después de estar en ayuno durante 3 semanas. Un ayuno, de ahí conocemos el ayuno de Daniel, que se mezcla con lo que es la abstención que él hace de los manjares y por eso come verduras. Pero ese es otro interesante tema de que es el ayuno de Daniel. Pero Daniel está por 3 semanas, él está ayunando, dice que no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, y ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero el día 24 dice que está a la orilla del río, y él alza sus ojos y ve a un vestido varón belino, amén, y entonces él mira cómo viene este varón y cómo le da una palabra y le dice que solamente lo ve, y él le empieza a hablar y que lo toca. Verso 10: he aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, muy amado, estás atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie porque a ti he sido enviado. Y dice que mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, versículo 12, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, amén, aquí está hablando ya de Miguel, uno de los principales príncipes. Entonces aquí este versículo nos da pie para saber que Miguel no es el único arcángel, aunque es el único nombrado, tanto aquí en Daniel como en el libro de Judas. No es el único, dice que es de los principales príncipes. Cuando habla príncipes, está hablando de arcángeles, amén, de los arcángeles, de los ángeles príncipes. Principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Entonces está hablando de la función del ministerio de Miguel como arcángel y como un arcángel guerrero. Ahora, no en la connotación de la cultura popular, ¿verdad? Que tome esta imagen meramente ilustrativa. Nadie vaya a comenzar a buscar la oración a San Miguel Arcángel y que le dice al demonio. Y no, hermanos, por favor, no quiero tener que ministrar liberación por la idolatría. Solamente es una cuestión ilustrativa, hermano, para que se haga un poquito más didáctico el asunto. Pero es la manera que podemos ilustrarlo, ¿sí? No pretendo que se genere en ninguna forma idolatría, ni que se pueda afirmar: ay, es que ese es Miguel, ese es específicamente Miguel, como se cree en la cultura popular. Amén. Entonces es meramente ilustrativo. ¿Puede ser enviado a los hombres con una encomienda especial? Por supuesto que sí. ¿Puede ser enviado a los hombres con una encomienda especial? Por supuesto que sí. Eso nos indica que los arcángeles también pueden ministrar a los seres humanos. Los arcángeles también pueden ser enviados a los hombres. Aleluya. Y pueden entonces dar un mensaje, pero también, como el caso de Gabriel, pero también pueden apoyar en una batalla espiritual. En el caso de Daniel, cuando él está intercediendo durante 3 semanas, dice que el ángel que está hablando con él le habla y le especifica que Miguel viene a pelear contra principados, el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Son principados que están, como lo dice Pablo, operando en lugares celestiales, oponiéndose
a la voluntad de Dios, oponiéndose al reino de Dios. Después vamos a ver en la siguiente sesión lo que es la estructura del reino de tinieblas y toda su jerarquía. Y aquí nada más aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Cuando tú oras y tú estás intercediendo, tú estás ayunando, tú estás buscando al Señor y parece que no hay respuesta, tienes que recordar lo que le pasó a Daniel. Durante 3 semanas afligió su corazón, durante 3 semanas se humilló, buscó el rostro de Dios, pero no veía respuesta, y hasta el día 24, es decir, 3 días después de que pasaron las 3 semanas que él estuvo afligiendo su corazón, vino una respuesta. Y se le dio a conocer que era porque había una batalla, había una oposición. Y el ángel que está hablando con él le dice: desde el primer momento en que tú dispusiste, fíjense lo que dice, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, o sea, nada más desde el momento que tú dijiste, tengo que buscar a Dios y me voy a poner a interceder y voy a poner a hacerme guerra y voy a afligir mi corazón delante de Dios, desde ese momento salió la respuesta. Pero a veces sucede que nosotros apenas empezamos, vemos la oposición y dejamos de orar, nos desanimamos y ya no pasó nada. No, pues es que yo sabía que no iba a pasar nada. No, esto está aquí muy claro en la escritura. Daniel vio que el conflicto era grande y dice que se esforzó. ¿Y qué pasó? Vino una respuesta, y la respuesta es: desde el momento que tú te dispusiste, fui enviado, pero hubo una oposición de 24 días hasta hoy. Entonces, cuando tú veas una oposición, no ceses, no frenes, pelea, 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 porque entre más oposición, entre más parece que no va a pasar nada, ten por cierto que la batalla está siendo peleada, está siendo dura, se está arreciando, pero la victoria nos pertenece en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el libro de Judas nos va a decir que, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, es decir, de los arcángeles, el arcángel Miguel, dice Reina Valera, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Entonces, Miguel, un arcángel, no reprende a Satanás. ¿Y por qué no lo reprende? Si es un ángel de Dios, es un príncipe de Dios. Porque Satanás es un querubín. Y alguien pudiera decir: pero pastor, está caído, ya fue juzgado. Sí, pero Miguel está disputando por el cuerpo de Moisés, aunque no especifica que fue antes de que Cristo fuera manifestado. Lo podemos inferir que esta disputa se dio antes de que Cristo fuera manifestado, por lo tanto antes de que Cristo tomara todo poder, dominio y autoridad y venciera a los principados y a las potestades. Luego entonces aquí había una jerarquía angelical de autoridad. Un arcángel no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra Satanás, porque era un querubín, aunque caído, aunque juzgado, aunque había perdido su gloria, había perdido muchas cosas, sí, pero tenía un diseño de autoridad. Recuerda, la autoridad es muy importante. El libro de Eclesiastés menciona y dice que sobre el alto hay uno más alto, pero otro más alto está sobre todos. Entonces, en diseño de autoridad yo tengo que aprender, por eso es importante esto, porque aún Miguel va a saber esto. El mismo libro de Judas menciona en este contexto que los ignorantes blasfeman contra las autoridades superiores. De hecho, es el versículo anterior, porque no conocen el diseño de autoridad. Entonces, cuando yo conozco el diseño de autoridad, yo voy a caminar respaldado por el gobierno, el poder del reino de Dios. Cuando no, entonces yo corro ciertos riesgos, porque entonces yo puedo estar fuera del diseño de autoridad y por eso no hay un respaldo, porque Dios maneja principios y los principios de Dios son eternos y los principios de Dios son llaves para mi protección y para mi bien. El siguiente grupo son los serafines, y los serafines son ángeles que van a volar por encima y alrededor del trono de Dios. ¿Y dónde es que lo dice? Bueno, en el único versículo que son mencionados. Son de las verdades que fueron reveladas, de los misterios revelados, pero que al Padre no le plació dar mucha explicación.
Solamente en el libro del profeta Isaías van a ser mencionados los serafines. Amén. Y los serafines se menciona que son seres que tienen 6 alas. Dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 volaban. El Señor revela solamente en Isaías a los serafines. Amén. Y la palabra serafín significa el que arde, literalmente el que arde. Significa que son ángeles de fuego. Esto es poderosísimo, porque nuestro Dios es un Dios de fuego, es fuego consumidor. Una de las revelaciones y las manifestaciones más poderosas de Dios es a través del fuego. En la Escritura, cuando Moisés recibe el llamamiento y la comisión para ir a Egipto, dice que él ve un ángel en medio de la zarza que está ardiendo, y el ángel le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y ahí había una manifestación de un fuego poderoso que antecedió a la revelación del yo soy, para que Moisés fuera comisionado en una misión específica de traer al pueblo de Israel a la libertad y sacarlo de la esclavitud de Egipto. Amén. Entonces los serafines son seres angélicos que manifiestan fuego, son seres de fuego. El libro de los Salmos capítulo 103 dice: quien hace de sus ministros llamas de fuego. Amén. Es el único versículo que los menciona. Pero ahí mismo en el capítulo 6 nos va a hablar de que cuando el profeta ve la gloria de Dios y ve a los serafines, él expresa su inmundicia, él reconoce su condición, y entonces dice que vuela el serafín y le quema los labios, le quema la boca. Por lo tanto, los serafines sí pueden ministrar a los hombres. Y hay un caso, por lo menos en la Escritura, el único caso que habla de que pueden ministrar a los hombres de parte de Dios. ¿Sí? No pretendo hacer una doctrina de que busquemos que un serafín nos ministre, simplemente saber que dentro de las experiencias espirituales, las revelaciones de Dios, sí puede haber una manifestación, una revelación de serafines. Amén. Recuerda, la interacción con ángeles no es algo que propiciemos nosotros, no es algo que debamos buscar nosotros. No es que, ay Señor, yo quiero que mandes un ángel y que me hable, o yo quiero platicar con un ángel, quiero conocer cómo es. No, la Biblia ya nos lo expresó, ya nos lo describió, y nos tiene que bastar eso. En su multiforme gracia, Dios sí puede permitir que estos seres angélicos interaccionen con la iglesia, por supuesto que sí. Porque el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice: no son todos estos espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Y en el libro de Apocalipsis vamos a ver al apóstol Juan cómo interacciona con ángeles para ser llevado a una revelación de todo lo que Dios quería para el pueblo de Israel y para la iglesia. En diferentes visiones él va a ver, o vamos a leer, una interacción con ángeles. Amén. Al mismo profeta Zacarías un ángel lo lleva a una revelación. A Elías le da de comer un ángel. Entonces sí podemos ver que hay un diseño para que se interrelacione los ángeles con el hombre, pero no es el motivo principal. Si yo sé que Dios puede usar un ángel para ayudarme o para que yo pueda cumplir con la obra de Dios, no es algo que yo busque, no es mi objetivo principal, porque yo puedo caer en idolatría, yo puedo abrir una puerta al engaño si yo pretendo interaccionar más con ángeles. Amén. No, es cuando Dios lo permite, como Dios lo permite, bajo sus reglas de Dios, para que entonces el propósito de Dios se pueda cumplir. Amén. Pero estoy dando bases escriturales para que podamos ver cómo los serafines sí pueden ser enviados a ministrar en algún momento a los hombres. Amén. Ahora, por último, vamos a
hablar acerca de los ángeles, estos seres espirituales que son los espíritus ministradores, amén, de los cuales la Escritura nos habla desde el libro de Génesis, que hubo una interacción con Abraham, hubo una interacción con Jacob, hubo una interacción con diferentes hombres de Dios a lo largo de la historia y a lo largo de las Escrituras respecto al ministerio de estos seres espirituales. Son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación, Hebreos 1:14. Los hay guerreros, los hay libertadores, los hay mensajeros, de diferentes funciones tienen ellos su actividad. Amén. Y se van a manifestar como varones vestidos de blanco. Esto es importante, amado. Esto es bien importante. Porque los ángeles, nunca en la Escritura vas a encontrar a los ángeles, sean serafines, querubines, arcángeles, nunca desnudos. Primera, nunca van a estar desnudos, como se representaron culturalmente o históricamente. Nunca van a estar desnudos. Esto es bien importante. Dios siempre ha tenido cuidado de enseñar el principio de cobertura. La cobertura es esa investidura, esa protección que a mí me llena de honor y me llena de autoridad y me embellece. Amén. No hay ángeles desnudos. Jamás vamos a ver un ángel desnudo. Eso nos enseña que el término desnudez viene después del pecado del hombre, como la ausencia de la cobertura, del diseño, de la autoridad de Dios sobre un ser humano. Amén. Otro, nunca vamos a leer en la Biblia ángelas, ¿sí? No vamos a ver ángelas, es decir, el femenino de ángeles. No vamos a ver ángelas. Tampoco es correcto por la Escritura, ¿sí? Si yo llego a tener una visión o alguien habla de una visión donde mira, donde interacciona con algo o alguien que parece ser una ángela o un ángel desnudo, hermano, por el principio de la Escritura, de lo que no está en la esencia escritural, en la doctrina, entonces lo debo rechazar. Recuerda que el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Es decir, todo espíritu que se opone a la esencia de la palabra profética, todo espíritu que se opone a las escrituras, entonces no proviene de Dios. Dios no va a hacer algo diferente a lo que Él ya dijo en la Escritura. Eso es bien importante, amados. Lo subrayo. Dios nos está dando luz de muchas verdades, de muchos misterios. Lo mencioné el día de ayer en la sesión pasada, cómo Dios nos da inspiración, nos da revelación y nos da iluminación respecto a verdades escriturales, a verdades bíblicas. Amén. Y cómo la Biblia, mediante estos tres principios, fue escrita, y de pe a pa, es decir, de Génesis a Apocalipsis, no hay una contradicción. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, de tal manera que recibieron inspiración, revelación e iluminación por el Espíritu Santo, y la palabra no puede contradecirse. Entonces, si una revelación que yo tengo va en contra de la Escritura, yo debo de rechazarla. No importa cuánta luz haya podido ver en esa manifestación. Recuerda que aún Satanás se manifiesta como ángel de luz. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Y en el final de los tiempos debemos ser más cuidadosos, porque dice la misma Escritura, el Señor Jesús hablando, que si los días no fueran acortados, aún los escogidos no serían salvos, porque podrían ser engañados, aún los escogidos. Entonces debemos ser cuidadosos, debemos de estar atentos. Si no, nuestra base no es la Escritura, hermano, entonces inclusive
Yo lo he enseñado en sesiones pasadas con mucho énfasis. Lo he dicho en otras clases, en otros discipulados, con bastante énfasis, que si yo no tengo una base escritural, poco se puede manifestar el Espíritu Santo. En la escuela que tuvimos de lo que es el ministerio profético, la unción profética, los dones proféticos, esa escuela que impartimos, ese discipulado en la congregación, enseñamos y fuimos muy tajantes en decir que si yo no tengo la base escritural, la base de la doctrina, la base de la palabra misma de Dios, entonces yo no soy un candidato a poder participar de las experiencias de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque los dones del Espíritu, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a los creyentes, deben estar madurados, deben de estar bien ejercitados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primeramente conociendo la Escritura. Pablo dice que no debe de ser un neófito, no alguien principiante, no alguien inexperto. Yo quiero decirte que Dios puede usar a cualquiera. Yo no soy religioso, yo soy partidario, y lo he dicho en diferentes ocasiones, que soy partidario de que Dios puede usar a quien Él quiera. Pero hay un principio, y se los enseñé en esa clase, en ese discipulado, y lo voy a tomar ahorita, en un minuto. Dice la Biblia que un día Dios le habló a un adivino, que era un hombre que tenía los ojos abiertos, y lo llamo adivino porque así lo dice Josué, cuando habla de cómo mataron a Balaam el adivino. Y este hombre tiene una revelación de Dios. Ese es un misterio. Dios se revela a él porque tenía que manifestar el poder y la protección para Israel. Pero se le manifiesta y él no obedece, termina yendo a donde Dios le dice que no vaya, y Dios le habla a través de una burra, una asna. Entonces, de ahí muchas veces pensamos que Dios puede hablar de cualquier manera. Eso es cierto, Dios habla de cualquier manera, pero Él ha puesto un protocolo y ha puesto reglas, ¿sí? Entonces hay veces que yo he escuchado gente inexperta, gente que no sabe, pero que tampoco se ha sometido, que tampoco tiene una autoridad espiritual, que tampoco rinde cuentas, que tampoco es alguien que esté sujeta a un pastor, que esté sujeta a un ministerio, a una autoridad apostólica, etcétera, ¿verdad? Que dice, no, es que Jehová es mi pastor, y además si Dios usó a un burro, me puede usar a mí. Claro que sí, claro que te puede usar, Dios puede usar a cualquiera. Amós habla de que si Dios habla, ¿quién no profetizará? Pero el principio de que Dios usa burros, es decir, que Dios usó al asna, no es una doctrina. Eso significa que fue una excepción a la regla. ¿Y por qué lo hizo? Porque era tanta la necedad de aquel varón que recibía revelación, que aunque tenía los ojos abiertos, estaban más cerrados que nada. La arrogancia, hermano, es la primera puerta a la caída. Debes guardar tu corazón, porque si tú abres tu corazón a la arrogancia, hermano, entonces tu caída está ya determinada, está sentenciada. Es triste y lamentable escuchar a la gente arrogante, porque tú vas a ver que su siguiente paso será caer. Entonces, Dios no va a hablar a través de burros, va a hablar a través de hijos de Dios maduros, hijos de Dios procesados, hijos de Dios que realmente son vasos escogidos para no contaminar el fluir de la palabra. La palabra viene y nosotros solamente somos vasos, somos medios que vamos a manifestar lo que recibimos de Dios, pero debemos de estar llenos de Dios y no de inmadurez. Por lo tanto, hermano, lo digo porque si no entendemos que el mover profético de Dios para estos tiempos es genuino y es poderoso, y Dios quiere levantar realmente un mover profético dentro de la iglesia, rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas, pero cimentado en la Escritura, porque Dios no pretende escribir otro Apocalipsis, Dios no pretende escribir otra Biblia. Si alguien dice, no, es que a mí Dios me dio la segunda parte del Apocalipsis, cuidado, eso no es de Dios. Por eso hago mención de todo esto, porque las Escrituras son muy enfáticas y muy claras, porque son la base. Lo que yo no filtre por la Escritura, entonces tengo un problema. Amén. Yo debo de filtrar. Mi primer filtro es la Escritura junto con el testimonio del Espíritu Santo en mi espíritu, que da testimonio de las cosas que son de Dios. Entonces yo sí soy partidario del mover profético, creo, soy militante, tengo un ministerio de parte del Señor profético, pero
también tengo que poner bases para enseñar. En el libro de Hechos habla que había profetas y maestros. Esto es fundamental. Los maestros no deben estar peleados, no están peleados con el mover profético porque son los que ponen base para que no haya confusión, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, metiendo tanta confusión como la que hoy vivimos y experimentamos en un mundo perverso y en un mundo que está próximo a lo que sigue, al cumplimiento de la redención para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no hay ángelas. Dios no me va a dar el Apocalipsis 3 ni el 4. Ya fue escrito lo que tuvo que ser escrito. Tengo que estar bien cimentado en las escrituras, no en el legalismo humano. Quiero hacer una diferencia. Una cosa son las escrituras y realmente lo que es la sana doctrina de las escrituras, y no la apología de una doctrina en particular o de una teología personal o propia de algún organismo religioso que va a creer cierta verdad o no, ¿verdad? Y que lo quiere establecer como una verdad absoluta. No, eso es legalismo, eso es religiosidad. El tener como base las escrituras en ninguna manera será ni legalismo ni religiosidad. Al contrario, habla de alguien maduro, habla de una iglesia que no es niño, o mejor, no está en la niñez, no son niños fluctuantes, dice Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que van a usar con artimaña, ¿verdad?, los argumentos del error. No, cuidado. La escritura es la base, por eso estamos despacito, pero vamos con la escritura. Amén. Entonces no hay ángelas, no están desnudos, no me van a dar una revelación. Y yo tengo que crecer en las escrituras porque Dios, ¿a quién va a usar más? Pues va a usar más al que está dispuesto, por supuesto, pero no a un neófito, dijo Pablo, no a un principiante, no a un inexperto, porque por esa inmadurez de mucha gente que teniendo un ministerio genuino, es decir, que sí realmente Dios quería usarlos, pero que no se ocuparon de su madurez, de su crecimiento, sino que creyeron que por sí mismos, por el don per se, es decir, solamente el don les permitía crecer y madurar, entonces han caído. Recuerda, el don va junto con el carácter. Carácter y don no están separados, van juntos, ¿sí? Y los frutos principalmente de los ministros proféticos son la evidencia del ministerio mismo y de la unción, del respaldo de Dios. Jesús dijo que los profetas son probados a partir del Nuevo Testamento por su testimonio, por sus frutos. Ahí va implícito el carácter. Porque si solamente miramos una señal y vemos un cumplimiento, un prodigio, podemos ser engañados. Entonces Jesús es muy enfático, no. A partir del Nuevo Testamento los profetas no se prueban como en el Antiguo Testamento. Y estoy aquí haciendo mención de un discipulado que ya di y voy a salir pronto de esto. Pero Jesús dice, es por el fruto, por sus frutos conoceréis a los profetas, porque ningún árbol malo da frutos buenos, ni ningún árbol bueno da frutos malos. Entonces, si el testimonio no es correcto, yo desecho lo demás. Aunque, es que mira la unción, mira la revelación, mira lo que pasó. Sí, pero el testimonio no, a mí no me da un testimonio de realmente alguien con el fruto del Espíritu, alguien en santidad, alguien en temor de Dios, aunque tenga una manifestación. Simplemente podemos ver cómo se ha dicho tanto de un hombre llamado Nostradamus y cómo se dicen de sus profecías y dicen se cumplió y se cumplió y se cumplió. Entonces, si nos basáramos en lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, lo podríamos dar por un profeta genuino, porque en el Antiguo Testamento se probaba por medio del cumplimiento. Pero Jesús dijo, no, a partir del Nuevo Testamento, por cuanto ahora todos los hijos de Dios, toda carne recibirá el Espíritu Santo, todos pueden discernirlo. Amén. Entonces es por sus frutos, no por la evidencia solamente. ¿Sí? Yo tengo que ver, hay una evidencia, pero ¿qué tal el fruto? Si el fruto no concuerda con la evidencia, yo lo puedo rechazar. Entonces, este es un pequeño paréntesis y lo hago así porque el tema de los ángeles es de los más delicados. Si todo lo que tiene que ver con la manifestación del ámbito espiritual, esa interacción es delicado y la iglesia debe madurar porque hoy más que nunca hay mucha confusión y mucho engaño. Entonces, termino diciendo que no todos los ángeles son alados, no todos tienen alas, ¿sí?
Algunos los hemos visto, pero otros no. Se manifiestan como varones vestidos de blanco. Varones a semejanza de hombre vestido de blanco. Amén. Esto es importante porque lo dije en las culturas orientales, sí se mencionaba que, o mejor dicho, a través de su escultura, a través de su pintura, a través de toda su arte, se manifestaban los ángeles con alas. Salmo 103:20 dice: alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que van a trabajar a favor de los hombres, de los hijos de Dios, y hay diferentes funciones de acuerdo al propósito para lo cual fueron creados. Cada uno tiene un nombre en particular, de acuerdo a su función, de acuerdo a su ministerio. Amén. Dependen de Dios. No voy a entrar a detalle a lo que implica propiamente la personalidad, la voluntad y otras cuestiones, porque solamente estamos hablando esto para entender el diseño estructural del reino de Dios. En otro discipulado, en otra enseñanza, en otra escuela, con mucho gusto podemos ahondar en cada uno de ellos, pero bástenos saber que es la estructura del reino de Dios la que se manifiesta de esta forma. Ahora, lo siguiente dentro de la estructura del reino de Dios, pues va a ser la iglesia, propiamente la iglesia. Los que somos llamados y hechos hijos de Dios, quienes recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no digo cristianos? ¿Por qué no digo los cristianos? Porque ese término no me habla de la identidad, no me da una identidad correcta. Porque ese término no fue el con el cual el Padre, es decir, Dios, nos llamó. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos, seamos llamados hijos de Dios. O sea, nos amó para ser llamados hijos. Y Juan capítulo 1, versículo 13 dice que los cuales no son engendrados de carne, pero dice que nos dio la potestad, a los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 12, perdón. Amén. Entonces, la identidad me la da el ser hijo, no el ser cristiano. El mote de cristiano, lo he enseñado con anterioridad, nos lo puso Grecia. Grecia nos llamó cristianos. Ahora, se tradujo en griego como cristianos, pero en realidad al principio se les llamaba de otra manera, es decir, en el hebreo se le llamaba nazarenos, ¿sí? No se le llamaba cristianos. Ahora, esto es historia, amados. Espero que quien vea o oiga este video no se enoje conmigo, solamente que vea un poquito la historia para saber que el término que se acuñó como cristiano tiene un origen en el término nazarenos y no tiene que ver con el diseño de identidad que el Padre nos dio. Porque hoy muchos se dicen cristianos, ¿verdad? Hoy se utiliza el término cristiano para cualquier cosa. Y para sentirnos bien y para poder sabernos un poco piadosos y decir soy cristiano, ¿no? Inclusive para cuestiones estadísticas, soy cristiano. Pero no, en realidad nuestra identidad es ser hijo, no ser cristiano. Ahora, no estoy condenando si a ti te dicen o tú dices, es que somos cristianos. No, no estoy condenando, solamente estoy dando las pautas o estoy dando realmente lo que significa ese término y que tú tienes que saberlo, ¿sí? Porque eso no te da identidad. Lo que te da identidad realmente es ser hijo. Por eso hablo que la última parte de la manifestación de estructura del reino de Dios es la iglesia, como hijos, no como cristianos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el hijo, en tanto es un diseño de Dios, es un diseño del Señor, un diseño eterno para los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es un diseño gubernamental. Amén. Recibimos autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Mateo 28, 18 y 19 dice: he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo te envío como hijos, sois hijos, por lo tanto tienes la autoridad gubernamental de tu Padre.
El fundamento de esta autoridad es Cristo, es Jesucristo. Amén. Es Cristo revelado como el Hijo del Dios viviente. Lo expliqué en la sesión que tiene por nombre la Iglesia Gobernante. El diseño gobernante de la Iglesia está también disponible para todos ustedes. Estructura de gobierno. La Iglesia, los hijos de Dios, no somos una organización, somos un diseño gubernamental que está determinado de la siguiente manera. La Iglesia opera con un diseño gubernamental de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mi tema no es el hablar o enseñar de los 5 ministerios, solo lo menciono porque estos 5 ministerios me hablan del diseño correcto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no la diseñé yo, la iglesia la diseñó el Señor y Él mismo la va edificando. Amén. Por lo tanto, no debo de preocuparme tanto, sino solamente reconocer cuál es el diseño original. No es lo que yo piense, lo que yo creo, lo que yo siento, es lo que el Padre dijo. Ahora Jesús le dice a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, o mejor dicho, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino, pero todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. La roca aquí es la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Reitero, eso ya lo compartí en el tema de la iglesia, en el diseño gobernante o gubernamental de la iglesia, que también está disponible. Amén. Entonces es importante, la iglesia es parte de la estructura del reino de Dios. Somos los portavoces, pero también somos los manifestadores, somos los testigos y somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra para testificar que realmente Jesús es quien dijo que era el Hijo del Dios viviente y que Jesús realmente resucitó, está vivo y está sentado a la diestra del Padre sobre todo poder, dominio y autoridad y todo nombre que sea nombrado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al nombre de Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.